Pensamiento ajeno. En Malos Perdedores. Entrevistas. Vamos a saludar a Lucía Franchi, es licenciada, profesora universitaria en psicología por la UCA, por la Universidad Católica Argentina, y está realizando también un doctorado en psicología. Lucía, buen día, ¿cómo anda? Analía Winkelmann, Nacho Contra, Exe Flesler, acá en Malos Perdedores por Radio Costa Paraná. Buenos días, un gusto saludarlos a todos, ¿cómo andan? Muy bien y gracias por hacerse este ratito durante la mañana. Queríamos conversar con usted en función de algunos episodios de violencia con chicos, con menores, muchas veces en ámbitos de instituciones educativas, y más allá de hechos puntuales que fueron trágicos desde luego, se entiende que hay, o escuchamos y leemos noticias más de una puntuales con repetidos hechos así de situaciones violentas que por ahí no se saben cómo abordarlas, etcétera. Primero, si puede hacernos una foto de qué observa hoy en los menores y en los jóvenes. Bien, bueno, un poco la escuela, sí, como institución no deja de ser un recorte de la sociedad y creo que todos estamos, está a la vista, ¿no? Que estamos en una sociedad donde los niveles de desregulación emocional, las dificultades para poder gestionar nuestras emociones y por lo tanto para no caer en conductas más impulsivas o agresivas, es algo que nos está costando como sociedad, ¿no? Y los niños y los adolescentes aprenden mucho más de lo que ven que de lo que nosotros decimos, ¿no? Eso hace que en las escuelas, lógicamente, que se generen conflictos, y a eso encima le sumamos que pensemos que la escuela es el único contexto de socialización donde los niños van a estar al menos 12 años, 15 años, depende cuándo arranquen, con los mismos compañeros, es decir, con 20 chicos, 30 chicos, 6 o 8 horas por la mañana o por la tarde, ¿no? Es decir, o 4, depende de la escuela que vaya. ¿Qué quiero decir con esto? Que son contextos donde los conflictos se van a dar. Ahora, lo que nos está sucediendo como sociedad es que quizás no estamos teniendo las herramientas, y en los contextos educativos mucho más, para poder gestionar esos conflictos, entendiendo que funcionen como una oportunidad para que el estudiante pueda aprender un montón de cosas, ¿no? Porque a la escuela no solamente vienen a aprender lengua, matemáticas, sociales, sino que también vienen a conocerse, a ver cómo aprenden mejor, vienen a vincularse, vienen a aprender a comunicarse. Bueno, los conflictos, a medida que cuanto más chiquititos son y a medida que van creciendo, los conflictos de menor a mayor van a ir enseñándoles herramientas, estrategias para aprender a gestionar conflictos quizás mucho más complejos en la vida adulta. El problema es que, o por lo menos desde mi mirada, mi opinión, es que nos está encontrando familia y escuela, en vez de pensándonos juntos para enseñarle a los niños y a los adolescentes a resolver estos conflictos de forma asertiva, en veredas opuestas. Entonces, mientras nos sigamos tirando la pelota de que esto es problema de la escuela, esto es problema de la familia, esto es problema del club, esto es problema de un deporte, y no lo abordemos desde la complejidad que tiene, vamos a seguir haciendo agua como estamos haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Claro, el lugar por donde emergen es un poco sintomático sería, pero hay un problema, una problemática más bien global, que si no se atiende de ese modo, digo por lo que escucho, ¿no? Que dice... si no se atiende de ese modo global, no va a haber nunca una solución. Quizás controlás la situación o en el club o en la escuela, pero te va a saltar por otro lado si no hay un diálogo entre las distintas áreas, los distintos lugares por donde se habita. Exacto, mirá, un ejemplo concreto, Dale. Pensemos el bullying, ¿no? En el bullying uno tiene una persona que agrede con sistematicidad, alguien que es agredido, con características personales también, con dificultades para poner el límite o para pedir ayuda, un entorno social que sostiene esa dinámica vincular y los adultos que no intervienen. Y cuando digo adultos, digo todos los adultos, ¿no? Familia y escuela. Si nosotros solamente ponemos el foco en el niño o el adolescente que agrede, que por algo agrede, no es que lo hace porque tiene mala intención, sino que hay una historia atrás, una problemática, nos faltan las otras 3 patas. ¿Sí? Y de hecho las mejores intervenciones en estos casos tan complejos es cuando podemos abordar a todos los actores que están interviniendo en un conflicto o en una situación más grave como acoso escolar o bullying. Bien, ¿Sí? bien.
Sí, se comprende el punto. Y en ese caso, algunos padres insistimos mucho con la conversación, digamos, y conversar, como que como si no hubiera fin, digamos. ¿Hay hay otras herramientas, qué otra cosa, digamos, uno puede tomar para gestionar, digamos, esas problemáticas? Sobre todo ahora pienso en el bullying. Bien, está muy buena la pregunta que haces porque, de hecho, los grandes autores dicen que el sermón y la queja no regulan, ¿no? Es decir, si bien el diálogo tiene que siempre acompañar y va a ser una instancia donde una instancia de encuentro, donde uno realmente puede estar presente y entendiendo y comprendiendo lo que le está sucediendo a nuestro hijo o a nuestros alumnos, hay otras estrategias que son más visuales y más kinestésicas, es decir, más desde el cuerpo, ¿no?, que ayudan mucho más a regular, porque pensemos que el niño que está agrediendo o el niño que está recibiendo esa agresión y que no tiene herramientas por el motivo que sea para poder hacer frente, para afrontar lo que le está pasando, necesita recursos más concretos, más tangibles, ¿no? Y pensemos que las emociones también son muy abstractas. Entonces sí, hoy por hoy estamos trabajando mucho, aquellas personas sobre todo que trabajamos en el desarrollo de competencias emocionales, brindando estrategias, ejercicios, propuestas pedagógicas que lo que ayudan es, primero, prevenir todas estas situaciones cuando uno trabaja todas estas competencias emocionales. Un estudiante que está más alfabetizado emocionalmente, que tiene más recursos para gestionar sus emociones, que tiene un autoconocimiento mucho más profundo, que trabaja sus competencias sociales y, lógicamente, que ahí ya tenemos una prevención y una promoción de esas situaciones de violencia, ¿sí? Entonces, primero eso. Y después, cuando ya estamos en la situación concreta, tenemos que acompañar el diálogo con estrategias visuales para realmente generar un cambio y monitorear ese cambio, ¿sí? Pero bueno, vuelvo a un punto. Estas herramientas y estas estrategias no son descontextualizadas ni son como recetas que uno las puede aplicar a todos, ¿no? Es decir, hay que poder mirar la subjetividad de cada uno de los niños, el contexto en el que está ocurriendo y después diseñar una estrategia. Y yo lo que me pregunto es, ¿los docentes, los preceptores, los directores, están preparados para diseñar esas estrategias? Y no. Ahí, bueno, creo que no. Digo, no, porque no tienen por allí el manejo para saber cómo hacer o los recursos para gestionar las emociones de los niños. Pero digo, ¿cuál sería la alternativa acá? Porque no todo el mundo puede acceder por allí a un psicólogo o alguien que lo pueda ayudar. No todos los padres tampoco a veces tienen los recursos para ayudar a gestionar las emociones de los hijos. Bueno, sin duda que no. Por eso mismo, lo que a nivel social lo que tenemos que poner el foco es que cada vez haya más espacios que permita el acceso a la mayor cantidad de personas para nutrirse de herramientas, para poder comprender lo que está ocurriendo, ¿sí? Sí, en el ámbito escolar, yo creo que sobre todo los equipos de orientación, donde hay psicólogos, psicopedagogos, que son profesionales que están formados, formar a esos equipos de orientación para que puedan formar a los docentes, para que puedan formar a los preceptores, porque lógicamente nosotros como adultos, no sé la edad que tendrán ustedes, pero yo tengo 40. No fuimos formados en todo esto, ¿no? Sí, claro, entonces, de golpe tenemos que enseñar, pero primero tenemos que aprender nosotros, por ejemplo, cuáles son las microcompetencias que están dentro de la regulación emocional. Hay mucho desconocimiento de nuestras propias competencias emocionales. ¿Sí? Entonces, si bien es desafiante, yo creo que es urgente también. Te hago una interrupción ahí. ¿Qué serían las competencias emocionales? Bien, las competencias emocionales son, primero el concepto de competencia es el conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes. Okay. Para decirlo más en criollo, son todas aquellas habilidades que nosotros ponemos en juego todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que nos morimos, para vincularnos con nosotros mismos, para vincularnos con los otros. Por ejemplo, la autorregulación, que está dentro de la gestión emocional, son las estrategias que yo utilizo para gestionar mis emociones. No sé, yo para hablar ahora con ustedes, en mi cabeza trabajé mis pensamientos para que sean más positivos, para realmente poder ordenar bien lo que yo iba a decir, ¿sí? Otros utilizaron la respiración, otros salir a correr. Ahora, esa autorregulación también tiene que ir acompañada de la corregulación, que es lo que necesitan los docentes, esto de, bueno, cuando hay una persona que está desregulada, ¿cómo acompaño? Claro, ¿sí? Claro. Los seres humanos necesitamos esas dos, saber cuándo podemos solo y autorregularnos solo para no caer en la dependencia emocional, pero al mismo tiempo también saber cuándo pedir ayuda para no caer y tampoco abusar de esa ayuda para no caer en la dependencia emocional. Esos procesos son hiper necesarios para la vida diaria. Y
bueno, que surge de este diálogo, pero también me parece, más temprano hablaban en otro programa de la emisora, con funcionarios del área de educación. Me parece que surge, quizá una obviedad lo que voy a decir, pero que tiene que haber una especie de marco general, de instrumentos, etcétera, pero también comprender la particularidad de cada caso, la particularidad de cada situación. Entonces, como ciudadanos, Nacho como padre también, que yo a veces decís, bueno, quisiera que haya una especie de manual medio cerrado, y exigimos eso incluso a los funcionarios, a ustedes, a los psicólogos, qué sé yo, y puede ser que haya medio general, pero también tenemos que tener la comprensión de las particularidades y de cosas que inevitablemente nos van a escapar porque estamos, digamos, en sintonía con la sociedad y con distintas problemáticas también. Sin duda, a mí hay 3 palabras que cada vez que hablo de estas situaciones y situaciones mucho más graves, me gusta decirlas y que nos queden como grabadas. Primero, la complejidad, ¿sí? Es decir, cuanto más veamos la complejidad, más vamos a evitar esas miradas unicausales, simplistas, que lo único que hacen es muchas veces estigmatizar y hasta obstaculizar la resolución. Segundo, contextualizar. Cada situación que emerge en un contexto particular y hay que tomarse el tiempo de contextualizar cuál es ese contexto. Y tercero, subjetivar, es decir, la singularidad de cada uno de los actores que está interviniendo. Eso lo vuelve bien desafiante, ¿no? Pero, sin embargo, sin esas tres palabras, la intervención que podemos hacer termina quedando corta, ¿sí? Claro. Y creo que nosotros en Entre Ríos estamos, como todos, ¿no? A mí, en lo personal, me toca mucho desde mi propósito como profesional, estamos todos alertados para tratar de ver cómo sumar estas estrategias. Ahora, ese marco general nos tiene que decir algo más que solo, no sé, llamar a algún número o pedir ayuda a determinados organismos, ¿sí? Tenemos que poder generar como sociedad, sí, algunos lineamientos de cuáles son, aunque sea esas primeras ayudas, ¿sí? Esos primeros auxilios emocionales, sobre todo para no obstaculizar, ¿sí? Y después que se siga el circuito que tiene que seguir a nivel más social o político. ¿Me explico? Un laburo estructural el que hay que hacer, ¿no es cierto? Exacto. Tal cual. Y que algunas provincias lo vienen haciendo, ¿sí? Porque ¿sí? De hecho todas estas competencias emocionales ya de a poquito están llegando a los diseños curriculares, es decir, que hay caminos que se van abriendo. ¿Qué provincias están trabajando este tema? Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó los diseños de maternal, es decir, desde recién nacidos 45 días hasta 5 años, donde ya están las competencias emocionales en un eje transversal. Qué bueno. Es donde se les da orientaciones específicas a los docentes, donde hay desempeños específicos para poderlos abordar. Yo creo que, bueno, que ese es el camino, ¿no? Lucía, por último, de mi parte, ¿qué rol cumplen las redes sociales en estos momentos en esta problemática? Bueno, cumple un rol muy importante. De golpe la virtualidad, sobre todo en niños y adolescentes, empezó a generar como una doble realidad. La realidad virtual y lo real. Inclusive a nivel de pensamiento uno ve que a los chicos les cuesta mucho gestionar lo que piensan, porque una cosa es lo que sucede en la realidad, yo le digo los pensamientos enraizados, y otra cosa son los pensamientos volados que generan la virtualidad. Por eso mismo, dentro del ámbito pedagógico, ¿no? Dentro de la escuela, y también dentro de las familias es muy importante generar experiencias reales y sobre todo estrategias reales de afrontamiento. Es decir, no sé, viene nuestro hijo y nos dice, fulanito me dijo tal cosa desde la virtualidad, ¿sí? Sí. Enseñar a cómo responder eso, bueno, inclusive hablar con el otro adulto, generar un encuentro donde estén los adultos y los niños, donde los ayudemos a generar un relato, un discurso para poder expresar cómo se sintieron frente a eso. No por nada las escuelas están volviendo cada vez más a dejar el celular por fuera y empezar a vincularnos desde lo analógico, desde lo real, porque realmente ha afectado mucho, ¿sí? Sin duda que la presencia real del otro, el rostro del otro, las facciones emocionales del otro nos frenan un montón. Los chicos, si vos los pones al frente de un compañero, no le dirían jamás las cosas que le dicen virtualmente. Tal cual. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que seguir como adultos, ¿no? Que es nuestra responsabilidad, generando experiencias reales para que ellos desarrollen estas habilidades que estuvimos hablando y puedan manejarse en el mundo real, ¿sí? Y que puedan comprender que una cosa es el mundo virtual y otra cosa es el mundo real, y cuáles son los puntos en común que tienen ambos mundos y cuáles son las diferencias que tienen. Lucía, en la última respuesta nos dejaste
la especie de obligación o necesidad de volver a convocarte más adelante. Así que te agradecemos muchísimo. Un abrazo y de verdad eso, te vamos a volver a llamar. Bueno, un placer y muchas gracias por darme este espacio también para expresarme. Un abrazo grande. Abrazo grande. Lucía Franchi es psicóloga por la Universidad Católica Argentina y pasó acá por Malos Perdedores en Radio Costa Paraná. Son las 2:20. Rapidito, vamos a ir a la pausa, si así lo dispone Uli Almada, y después venimos con alguna adivinanza, Sí. Y después venimos con mucha más data. Dale. Hacemos cualquier cosa